Pues vamos a pasar a la enseñanza de esta mañana, hermanos. Hermoso es nuestro Dios que nos permite poder alabarle, adorarle, reconocer quién es Él. Y la verdad es que nos bendice abundantemente. Pero vamos a pasar a la palabra de esta mañana, y el tema que quiero compartir con todos ustedes lo he titulado La batalla espiritual que enfrenta el cristiano. La batalla espiritual que enfrenta el cristiano. Con este estudio quiero que todos los presentes puedan comprender, puedan asimilar que en la vida cristiana van a tener muchas adversidades de una o de otra manera. Sin embargo, también es importante que el día de hoy nos quede claro a todos que el Señor Jesús nos ayudará a llegar hasta el final de la carrera. Amén. Además, este estudio te ayudará a ti si es que estás comenzando a buscar a Dios de manera sincera, de manera honesta, con hambre, con sed de conocer la voluntad de Dios. Yo quiero advertirte que nunca ha sido un tema fácil para la gente que se acerca a buscar a Dios con hambre, con sinceridad, con honestidad, porque Satanás siempre estará buscando la manera de hacerte venir abajo, de desanimarte a través de infinidad de problemas o situaciones complicadas, llámense enfermedades, llámese desánimos, problemas en el trabajo, llámese carestías o incluso en ocasiones propuestas de trabajo fuera de tu hogar para que cambies del lugar donde vives. Y bueno, podría decir un largo etcétera, etcétera. Sin embargo, hoy te diremos qué dice la Biblia para poder vencer y para que en tu entrega a Dios no haya obstáculos que la impidan. Pero vamos a orar y vamos a pedirle a Dios: Señor, hoy háblame con tu palabra. Padre, el día de hoy estamos delante de ti, Señor, y te damos gracias porque hemos alabado tu nombre, Señor, y sabemos que tú estás en este lugar, Señor. Padre, nuestro corazón tiembla, Señor, porque sabemos que estamos pisando suelo santo, Señor, porque tú estás aquí, Señor. Ayúdanos, pues, Señor, a explicar este tema con toda propiedad, Señor, tal vez de una manera sencilla, no complicada, Señor, pero para que todos los que estamos presentes podamos entender en qué contexto espiritual nos encontramos parados, Señor. Para que nadie duerma, para que nadie sea tal vez indiferente, Señor, al momento espiritual en que se encuentra cada uno de nosotros, Señor. Padre, ayúdanos a entender los momentos que estamos atravesando como iglesia incluso, Señor, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar primero a ver contra quién pelea el cristiano. Si quisiera poner un punto, es justamente quién es nuestro adversario. Y la Biblia nos declara que el creyente tiene un adversario, que su nombre es diablo o su nombre es Satanás. Y vamos a ver cómo trabaja y opera en estos tiempos. Apocalipsis 12, versículo 12, por favor. Dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Fíjate, aquí lo que leemos es una advertencia de parte de Dios para cada uno de nosotros. Por un lado nos dice que los que están en los cielos se alegren. Sin embargo, para los que estamos en la tierra dice ay, y ese ay es un ay de lamento. Es un ay de advertencia, es un ay de dolor. Dice: ay de los moradores de la tierra y del mar. Y nos dice la razón del por qué el ay. Dice: porque el diablo ha descendido ¿a quién? A vosotros. ¿Y cómo ha descendido? Dice a vosotros, dice con gran ira. Si te das cuenta, no dice con ira, sino más bien dice con gran ira. En otras palabras, él está enojado y hay una razón. Dice la parte final del versículo: sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás sabe una cosa, amados hermanos y amigos: a él le queda poco tiempo para que venga su juicio. Él ya ha sido juzgado. Y por cierto, me adelanto al estudio, Satanás está vencido. Satanás ha sido derrotado.
¿En dónde? En la cruz del Calvario. Ahí fue derrotado. Sin embargo, Él es necio y sigue haciendo la guerra para con cada uno de los cristianos. ¿Me van siguiendo? Ok. De tal manera que yo veo una advertencia en la palabra de Dios que me trata de alertar Dios. Y me dice, el diablo ha descendido a la tierra con gran ira porque sabe que le queda poco tiempo. Y él no dudará en hacerte guerra para que baje las manos. ¿Cuántos han sentido la guerra últimamente? Levante su mano, por favor. Y yo creo que todos los que estamos aquí hemos sentido los embates del enemigo. Él va a provocar cualquier situación complicada para que tú desistas de tu búsqueda de Dios. Él va a generar incluso cualquier problema que haga que quites la mirada del Señor y te comiences a hundir en el pozo de la desesperación. Nosotros hemos predicado en ocasiones que cuando Pedro caminó sobre las aguas, miraba al maestro que también iba caminando sobre las aguas. Y cuando él se mantuvo mirando a Jesús, él pudo caminar en lo imposible. Sin embargo, en la medida que él quitó la mirada de Jesús y la puso en la adversidad, en el oleaje, en las tempestades, ¿verdad?, que estaban azotando en ese momento, quita los ojos de Jesús y lo pone en el problema y él comienza a hundirse. Y eso sucede cuando la persona, el cristiano, se descuida de estar mirando a Jesús. Por problemas, por adversidades, por la enfermedad. Curiosamente, a veces la gente viene, se siente en este lugar y ya le pegó una enfermedad rara, extraña, y la gente dice, bueno, pero si antes que no buscaba a Dios me iba bien, ahora que empiezo a buscar a Dios, ¿por qué me está yendo mal? Y bueno, hay una respuesta. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un enemigo de nuestras almas que se llama diablo y se llama Satanás. Y él es el enemigo número uno de cada uno de los que estamos aquí. Y él va a buscar diferentes formas, maneras, situaciones, ¿verdad? Tiene estrategias, como lo vamos a ver ahorita, para poderte quitar la mirada de Jesús y que la pongas en la adversidad y comiences también tú a hundirte. ¿Vamos claros? Una de las cosas que tú debes de entender es que esta advertencia que leemos en Apocalipsis 12:12 no la debemos tomar con ligereza. El día de hoy mucha gente duerme. El día de hoy mucha gente dice, no, eso de Satanás, del diablo, bueno, esas eran cosas que se inventaron los antiguos para espantar a la gente. Yo quiero decirte no, justamente eso es lo que Satanás quiere que la gente piense. Que se trata simplemente de hablar de Satanás, bueno, es una sombra que aparece en la noche y te espanta, o que te jala el pie en la noche cuando estás dormido. Quiero decirte, eso no es el propósito que tiene Satanás. Satanás tiene un propósito muy claro y definido en esta tierra. En Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón no viene sino, número uno, para hurtar, para matar y para destruir. Esas son las finalidades, son los propósitos de Satanás, que Satanás tiene para venir y atacar a las personas. Yo no veo que la Biblia dice, Satanás viene para espantarte, para que escuches por allá un aullido y te sobrecoja un temor. No, mira, Satanás no busca eso. La gente piensa que Satanás está interesado en eso, pero no. Satanás busca destruirte tu alma. Vino para robar, para matar y para destruir. ¿En qué cosas roba, mata y destruye? En lo espiritual. ¿Estamos claros? Y esto lo vemos incluso pues desde las escrituras, desde el mismo comienzo de la humanidad. Tú debes de saber que Satanás ha estudiado por muchos años, más de 6,000 años lleva Satanás estudiando al ser humano, al hombre, a la mujer, y conoce perfectamente cuáles son las debilidades que cada uno tiene, tanto el hombre como la mujer. Y él es un especialista, ¿sí? Porque conoce, ha estudiado la raza humana. Y nada más como un ejemplo, desde el huerto del Edén estuvo estudiando a Adán y estuvo estudiando a Eva. ¿A quién fue? ¿A cuál de los dos le llegó primero? ¿Le llegó a Adán o le llegó a Eva? Pregunto. ¿Y por qué le llegó a Eva? ¿Sabes por qué? Porque Satanás miró que Adán iba a tener una debilidad. ¿Y sabes cuál era su debilidad? Eva. Y hasta el día de hoy el hombre tiene una debilidad. ¿Y sabes cómo se llama su debilidad? La mujer. ¿Cierto o no? Ahora, ¿cómo
tentó a Eva. ¿Se acordarán? ¿Qué fue lo que le dijo? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, no vas a poder comer. Y Eva dijo, bueno, de todo árbol sí podemos comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis para que no muráis. ¿Y qué dijo Satanás? No vas a morir. Ahorita voy a explicar esas estrategias del diablo. Sino que sabe Dios, fíjate, sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Fíjate la charola que le puso a la mujer en torno a buscar protagonismo y liderazgo. Serás como Dios. Y dice la escritura que Eva entonces miró el árbol, vio el fruto y lo vio un árbol que era agradable a los ojos, que era bueno para comer y que era codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó del fruto y comió. ¿Y qué sucedió? Descalificados. Ahora, Satanás conoce tu debilidad. Y si algo hemos hablado y en ocasiones hemos enfatizado para la gente que está comenzando a caminar con Dios, les hemos dicho, conoce tu debilidad. Porque cuando la gente conoce su debilidad, dice la escritura, el avisado ve el mal y se aparta. Sin embargo, el simple, el que dice no pasa nada, yo soy más fuerte, no, yo soy el supercristiano, ve el mal y sigue hacia adelante, ¿qué le sucede? Recibe el daño. ¿Estamos de acuerdo? De tal manera que nosotros necesitamos entender, tengo un adversario, este adversario tiene más de 6,000 años estudiando a la raza humana, conoce cuál es la debilidad del hombre, de la mujer, conoce cuál es la debilidad del joven, cuál es la debilidad del adulto, cuál es la debilidad de los matrimonios. Y sabes, por ahí viene y empieza a entrar, y en ocasiones vemos matrimonios destruidos. En ocasiones comenzamos a ver jóvenes que se empiezan a ir, ¿verdad?, por un camino que no les conviene, y el día de mañana empiezan a ser asediados por el diablo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a Primera de Pedro, por favor, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 8. Vamos a ver algunos rasgos de este adversario. La Biblia nos pone varios ejemplos con tal de mandarnos luz contra quién nos estamos enfrentando. Y dice la escritura, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice, sed sobrios y velad. ¿A qué te llama la escritura? Dos cosas. La palabra sobriedad significa seriedad. Y la Biblia te está diciendo, sé serio y vela, alerta, porque vuestro adversario, el diablo, dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cómo lo identifica? ¿Cómo lo describe la Biblia al diablo? ¿Como un qué? León rugiente. Y cuando dice león rugiente, ¿qué te imaginas? ¿Qué es un león hambriento? Dime si no es cierto. ¿Qué es un león furioso que anda buscando a quien devorar? Y bueno, para los que no hayan conocido cómo ataca un león a su presa, comúnmente está la manada ahí, ¿verdad?, de cebras, de venados, no sé, de jirafas, de cualquier animal que va a ser la presa de los leones. ¿Y qué hace el león? El león no llega a, vamos a decirlo, directamente y se presenta, sino que empieza sigilosamente, con acechanzas, ¿verdad?, a esconderse en medio de la maleza y empieza a arrastrarse así con el pecho en tierra y comienza a buscar la manera en el cual la manada esté en un punto específico para poder lanzarse sobre su presa. Y cuando los tiene ya cerca y las cebras o los animalitos no se han percatado porque están tomando agua, lo que sea, paseando ahí, brinca el león. ¡Paz! ¿Y sabes una cosa? ¿Qué hace la manada? Sale despavorida,
todos echan a correr. Sin embargo, el animal más débil, el enfermo tal vez, los pequeños, los animalitos recién nacidos, empiezan ahí con trabajos a avanzar. Y entonces, ¿sabes contra quién se va el león? Contra el más débil. Ahora, yo nada más te pongo este ejemplo para poderte decir de qué manera también Satanás ataca. ¿Sabes a quién ataca Satanás? Y estoy hablando en un contexto cristiano. Ataca a los descuidados, a los ligeros, a los desprevenidos, a los que no ponen a Dios en primer lugar, sino ponen sus intereses personales. Siempre ante vamos a decirlo, a los que están haciendo su propia voluntad y no la voluntad del Señor. Y repito, me estoy refiriendo en un contexto cristiano. Es decir, Satanás va a atacar a todos, ¿cierto o no? Él no sabe tener misericordia. No creas que cuando vea al cristiano caído va a decir, pobrecito, ay, lo voy a dejar un rato porque mira cómo está todo deshecho. No, quiero decirte, Satanás mira al cristiano caído y viene y todavía le pone el pie, ¿verdad?, encima del cuello y no lo deja levantar. A veces nos damos cuenta al ministrar a las personas que en ocasiones vemos cómo el diablo los ha tomado, y por más que tratas de ministrarles y les tratas de alertar, la gente cierra sus oídos y dice, dura es esta palabra, y se la sacuden y se van y dicen, ¿quién la puede oír? Y como sucedió en los días de Jesús, muchos de los discípulos volvieron atrás. ¿Sabes por qué? Porque a veces no está la disposición en el corazón de querer hacer la voluntad de Dios. A veces la gente quiere que les acaricien los oídos, pero líbrenos Dios, hermanos, que nosotros digamos lo que la gente quiere escuchar. Nosotros hablamos lo que dice la palabra del Señor. A veces puede ser dura, a veces puede ser directa, pero es la palabra del Señor. Amén. De tal manera que Satanás va a atacar a todos, pero comúnmente perseguirá a aquel que le cuesta trabajo entregarse por completo, al que las responsabilidades espirituales no son su fuerte, aquel que anda tal vez en altibajos, a los que dejan tirada su responsabilidad. A esos atacará primero. A los que no les gusta congregarse o rehúsan vivir la fraternidad entre la iglesia, esos serán la presa fácil. Ahora, por si fuera poco, la Biblia le llama no solamente león rugiente, anda como león rugiente. La Biblia le llama también el tentador. La Biblia le llama calumniador. La Biblia le llama homicida. Le llama padre de mentira. Y nada más son algunas, vamos a decir, los nombres, ¿verdad?, de lo que nos deja ver el carácter de este ser malévolo que está opuesto a los planes de Dios en nuestra vida. Por si fuera poco, además este adversario tiene estrategias. ¿Qué significa una estrategia? En otras palabras, significa que él ha hecho planes, ha detallado, ha trazado planes, artimañas de manera inteligente para desviar al cristiano de su entrega a Dios. Vamos a 2 de Corintios, por favor, capítulo 2. En otras palabras, hermanos, no nos estamos enfrentando con cualquier ser espiritual. Yo he meditado mucho en esto. Y bueno, antes de llamarse Satanás, ¿sabes cómo se llamaba? Antes, Satanás, en sus ayeres, era un ángel bueno que vivía en la presencia de Dios. Su nombre, Lucero o Lucifer. Y la Biblia lo describe como un querubín grande y protector que estaba en la presencia de Dios y que de hecho fue diseñado con cualidades musicales. Seguramente era un adorador de Dios y era un ser muy inteligente. De hecho, la descripción que tenemos en la Escritura nos dice que era un querubín grande, protector, perfecto en hermosura.
Y yo no sé si tú sepas, pero engañó a la tercera parte de los ángeles del cielo que estaban mirando el rostro de Dios. Yo pregunto, al haber engañado a la tercera parte de los ángeles que estaban en la presencia de Dios, ¿no se trata de un ser sumamente inteligente? ¿Qué les tuvo que haber dicho, hermanos, para que se la creyeran? Y bueno, ya lo vimos en Génesis 3, cuando se acerca a tentar a Eva. ¿La engañó o no la engañó? ¿Verdad que sí? Tú y yo somos diferentes. ¿Va a intentar engañarte? Sin lugar a dudas. Pero de nosotros depende, ¿verdad?, que nuestras vidas estén apegadas a la palabra de Dios, para que no seamos engañados. Amén. Ok, 2 Corintios capítulo 2, versículo 10 dice: y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y aquí yo quise tomar desde el versículo 10, porque si tú te das cuenta, está ligado el versículo 11 al versículo 10. ¿Y de qué está hablando el apóstol Pablo en el versículo 10? Del perdón. Y les dice a los corintios, ¿verdad? Bueno, al que ustedes perdonan, yo también lo perdono. ¿Sí? Yo también lo he perdonado. Si algo he perdonado, por ustedes lo he perdonado en presencia de Cristo. Y dice la razón: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos, ¿qué cosa? Sus maquinaciones. O sea, Satanás trata, y ocupo este texto para decirte algo. Mira, Satanás tiene planes, y ahorita que es el último tiempo, los tiempos peligrosos que nos han tocado vivir, no va a dudar de echar a andar toda estrategia y toda situación para hacer caer incluso una iglesia, una vida, una familia. Sino que él, mira, está así, trabajando incesantemente, y en ocasiones puede venir y puede decirle entre los cristianos: oye, ¿ya escuchaste lo que se rumorea por ahí? No, ¿qué? Pues mira, se dice, y empieza el chisme, empieza el rumor, y entonces la gente dice: con razón yo veía mal a fulano, con razón yo veía mal a la hermana, con razón algo se me hacía que estaba haciendo mal. Pero mira, ¿sabes lo único que está haciendo Satanás? Es inyectando veneno en las mentes y en las lenguas de mucha gente, para que el día de mañana diga: no, hombre, pues no, así como hablan allá no es así, viven en un desorden. Y Satanás ha ganado la ventaja. Por eso Pablo decía: al que ustedes perdonan, yo también. ¿Para qué? Pues para que no gane ventaja Satanás alguna sobre nosotros, pues no ignoramos lo que él busca. Él busca que en medio de la iglesia haya disensiones. Él busca que en medio de la iglesia haya divisiones, haya chismes, haya murmuración. Y en ocasiones hay quienes se dejan llevar por eso. De tal manera que tenemos que darnos cuenta de que Satanás viene con intenciones equivocadas. ¿Ok? Efesios capítulo 6, versículo 11. Aquí te empieza a describir cómo puedes resistir a Satanás, y lo vamos a ver en la parte final. Dice el versículo 11: vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pregunto, ¿Satanás tiene acechanzas? Sí. ¿Qué significa acechanza? Bueno, andar sigilosamente, querer pasar inadvertido sin que lo miremos. Por eso, hermanos, como cristianos, mira, necesitamos estar así, despiertos, discernir los espíritus, pedirle a Dios: Señor, dame discernimiento, de tal manera que Dios nos dé ojos avisados para que no caigamos en el error. Amén. Ok. Si te das cuenta, otra vez nos habla de acecho de Satanás. Anda buscando cómo hacer caer al cristiano de su consagración a Dios. Ahora te voy a decir rápidamente, no tenemos tiempo como para explicar uno a uno. Quiero darte el panorama completo, pero sí me gustaría que tú anotes estas cuestiones que te voy a decir. Mira, dentro de sus artimañas,
que Satanás tiene, podemos destacar las más importantes. Número 1, desafía la palabra de Dios. Esa es una artimaña de Satanás, desafiar la palabra de Dios. Recordemos el ataque que le hizo a Eva. ¿Qué fue lo que le dijo? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, ¿verdad? Con que Dios os ha dicho. Y empieza a poner entredicho la palabra de Dios. ¿Me van captando? ¿Sí? ¿Sí se ve la acechanza de Satanás? Trata de decir, no creas lo que dice la Biblia. Y sobre todo para los que comienzan, en ocasiones la gente puede decir, pero ¿cómo yo sé que la Biblia es palabra de Dios? Bueno, porque la misma Biblia nos testifica que la palabra, toda palabra es inspirada por Dios y tiene finalidad, ¿ok? De tal manera que Satanás va a buscar, obviamente, contraponerse, desafiar la palabra de Dios. Dios dice, pero bueno, tú también tienes criterio, te va a decir. Bueno, Dios ha dicho, y te da a lo mejor, no sé, alguna pues interpretación incorrecta. Si tú la crees en tu corazón, error, ¿ok? Número 2, ¿cuál es otra artimaña de Satanás? Poner en duda la autoridad de la palabra de Dios. En el mismo ejemplo de Génesis 3, le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto, como diciendo que Dios tan injusto. Y ya Eva le dijo, no, sí podemos comer de todo, excepto del que está en medio del huerto. Ahí sí dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis para que no muráis. ¿Y qué fue lo que le dijo Satanás? ¿No qué? No los escucho. No, con seguridad. Otra vez, no. ¿Qué estaba haciendo Satanás? Poniendo en duda la autoridad de la palabra. Dios dice, pero no te va a pasar. Le está quitando filo a la palabra. Y esto es algo muy recurrente, incluso en la gente que busca a Dios. En ocasiones dice la gente, bueno, pues no voy a caer en el pecado, pero ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Dónde está la rayita que divide pecado y tentación? Pues no busques la rayita, mejor aléjate lo más que puedas. Bueno, es que la Biblia dice, condena la borrachera, pero si me tomo 1 o 2 cervezas no pasa nada. Fíjate cómo es, el diablo es astuto. Hay que tener cuidado, porque si dejamos que esos pensamientos empiecen a entrar en el corazón, Satanás va a desviar tu mirada. Y no es lo que queremos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Decimos amén? Número 3, ¿cuál es una tercera artimaña de Satanás? Torcer las escrituras. Y esto lo vemos cuando vino el tentador, es decir, Satanás, allá en el desierto a tentar a Jesús. ¿Cierto o no? ¿Recordamos esa tentación? Yo pregunto, ¿Satanás conoce la Biblia? ¿Se la sabe? Por lo menos me deja entender la misma Biblia que Satanás conoce palabra. ¿Cuál es el problema? Que no la obedece. ¿Los demonios creen? ¿Sí o no? ¿Tiemblan? Pero no hacen la voluntad de Dios. Ese es vamos a decir, el error de Satanás y los demonios. Conocen la Biblia, creen en Dios, pero no hacen su voluntad. No hacen la voluntad de Dios, hacen su propia voluntad. Por eso son demonios. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces cuando vino el Señor Jesús, dice la Escritura que en una de las tentaciones lo llevó al pináculo del templo y le dijo, arrójate hacia abajo, porque escrito está que a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden y tu pie no tropiece en piedra. Le estaba citando el Salmo 91. Imagínate la astucia del diablo. Me citaste la Biblia en la primera tentación cuando le dijo, ándale, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
Y el Señor Jesús dijo, no, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces Satanás dijo, me está citando la Biblia, le voy a citar también la Biblia. Arrójate si eres hijo de Dios. En otras palabras, haz algo innecesario. Y el Señor Jesús le dijo, pero también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De tal manera, hermanos, que lo que podemos nosotros ver es que Satanás va a ocupar en ocasiones, escúchame bien esto que te estoy diciendo, puede ocupar en ocasiones la Biblia para poderte llevar algo que no es correcto. Que a lo mejor Dios te esté mandando a predicar, pero que diga, ay no, mira, pobrecito de ti, pues quédate, mira, tú también tienes tu familia, considérate. Y dice, espérame, pues si Dios me está mandando a predicar, pues tengo que ir a predicar. ¿Estamos de acuerdo? De tal manera que sí es importante que en nuestros pensamientos esté clara la palabra de Dios. Que nadie vaya a decir, bueno, pues hermano, si caigo en un pecado, pues puedo arrepentirme. Al cabo que el Señor me perdona porque Él es misericordioso. Yo pregunto, ¿Dios es misericordioso? Ese amén no lo escucho, hermanos, pero Dios es misericordioso. ¿Dios es fiel? ¿Verdad que sí? Y en ocasiones dice, aunque vosotros fueres infieles, Dios permanece siempre fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Pero no porque esté ese texto, entonces diga, bueno, no pasa nada. Porque entonces empezamos a tentar a Dios también. Y líbrenos Dios de caer en esos pecados. ¿Estamos de acuerdo? Y la cuarta artimaña, en ocasiones quiere meter duda de tu identidad como hijo de Dios. Al Señor Jesús en diferentes momentos le dijo, si eres hijo de Dios, haz esto. Si eres hijo de Dios, haz esto otro. Y en ocasiones puede venir a tu mente, si tú eres un cristiano, oye, pero pues, a ver, ¿qué evidencias me das de que eres un hijo de Dios? Cuidado, no vayas a empezar, no, ahorita voy a hacer una oración y vamos a hacer que caiga fuego del cielo. Simplemente mira, yo sé que Él me ha recibido, yo sé que Él me ha perdonado y que por su misericordia y sin merecerlo, soy hijo de Dios, por adopción. Amén. Ok, por si fuera poco, punto número 2. El primero fue, tenemos un adversario. ¿Estamos claros? Y traté de describirlo rápidamente. Ahora vamos, por si fuera poco, al segundo punto. Además, estamos viviendo tú y yo en tiempos finales y peligrosos. Son varios textos, anótalos, no los vamos a revisar todos, pero es importante que tú los tengas en mente. Mira, número 1, estamos en medio de una generación de gente sumamente egoísta. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, debes de saber esto, que en los tiempos postreros, en los días postreros vendrán tiempos peligrosos. ¿Y por qué iban a ser esos tiempos peligrosos? Por el cambio climático, porque la carestía iba a estar muy aguda, por las enfermedades que iban a propagarse como pandemia en toda la humanidad. ¿Está diciendo eso el apóstol? Dice no. Dice, van a venir tiempos peligrosos porque, y ahí te va a dar la razón de esos tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Cómo va a ser la generación postrera, hermanos? Van a vivir en un egoísmo desmedido. Es más, podríamos poner ahí, mira, hombres amadores de sí mismos, 2 puntos. Como son amadores de sí mismos, otro rasgo es que iban a ser avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hermanos, 19 características de los hombres, del carácter de los hombres, obviamente de las mujeres también, ¿verdad? Del ser humano en los tiempos postreros.
Cuando yo leí crueles, aborrecedores de lo bueno, intemperantes, calumniadores, alguien podría decir, bueno, parece que estás describiendo una de esas teleseries, ¿verdad?, que están pasando el día de hoy, donde hay traiciones, donde hay ingratitud, donde no hay afecto natural, donde son intemperantes, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. No, no te estoy describiendo una teleserie, sino la sociedad como va a estar en los tiempos finales. Número 2, ¿cómo va a estar la sociedad también? Número 2, segunda Tesalonicenses 2, versículo 3 y 4. Va a haber una apostasía tremenda. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y aquí está hablando de el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué va a venir antes de que se manifieste el anticristo? Una terrible apostasía. La palabra apostasía significa salirse de la verdad. Es decir, vamos a escuchar cómo infinidad de lugares en los púlpitos van a estar hablando barbaridad y media, pero en ocasiones la gente eso es lo que quiere oír. No que le reprendan el pecado, no que lo llamen al arrepentimiento, esos son temas del pasado. La gente quiere oír, ¿verdad?, que le van a ir bien en sus finanzas, que Dios le va a bendecir, que Dios es amor, etcétera, etcétera. Y bueno, yo sé que Dios es amor, que Dios es bueno, que misericordioso, que clemente, piadoso es nuestro Dios. ¿Qué es más? Su mano sigue extendida para que todos los que estamos aquí la tomemos, ¿verdad? ¿Nos ha esperado? Pregunto. Poco, mucho, pero Él es fiel, hermanos. Ahora, también hablamos de esos temas, pero también cuando la persona necesita arreglar su vida es, mira, así estás delante de Dios para que pueda arrepentirse del pecado. ¿Qué más? Número 3, Mateo 10, por favor, versículo 16 al 25. Van a venir persecuciones. Dice, aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mi nombre, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, escúchame bien, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. ¡Qué terrible! Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ¿qué cosa? Este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es mayor que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Es decir, si el Señor Jesús padeció persecución, ¿quiénes somos nosotros para no ser perseguidos? Y por favor, que nadie se me vaya a desanimar y diga, ay hermano, pues ya me espanté con esto que estamos leyendo, porque imagínate que seremos aborrecidos de todos por causa de su nombre. Alguien a lo mejor puede decir, ya no, sigo buscando. No, más bien es afiánzate en la palabra de Dios, para que cuando venga nadie diga, ay, ¿qué está pasando? Bueno, no está pasando nada que el Señor no nos haya alertado, ¿ok? ¿Cómo estará la sociedad? Bueno, ya vimos, tiempos peligrosos, una sociedad cargada de egoísmo tremendo, un carácter terrible en los seres humanos,
Número 2 también, dijimos que va a haber persecuciones, apostasía. Por si fuera poco, Lucas 17, versículo 26 al 29, el Señor Jesús nos pone una comparación de los tiempos finales, cómo estaría la sociedad. Y nos dice que como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. ¿Cómo estaba la generación de Noé? Si tú vas a Génesis 6, te vas a dar cuenta que era una sociedad llena de violencia, que todo camino se había corrompido delante de Dios y que los pensamientos de los corazones eran de continuo solamente el mal. Y es más, dice la Escritura, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y el Señor Jesús dijo que en los tiempos finales la sociedad se iba a parecer mucho a la generación de Noé. Pero no solamente dijo eso, dijo asimismo, como sucedió en los días de Lot. Y obviamente nos habla de la generación de Lot. ¿Dónde vivió Lot? Sodoma, ¿verdad? Y Gomorra. ¿Y cómo eran esas sociedades? De inmoralidad sexual, donde cada hombre había corrompido su camino, ¿verdad? Y se habían metido en desviaciones terribles. Ahora yo pregunto, ¿qué les pasó a esas dos sociedades, a esas dos generaciones? Dios las destruyó. Pero imagínate, ahora esas dos características de generación de Noé y la generación de Lot conviviendo juntas en la sociedad postrera, de tal manera que en la sociedad última, que es la nuestra, habrá mucha violencia, la gente habrá corrompido su camino delante de Dios, y no solamente eso, habrá una índole de depravación en el área sexual. Yo podría decir, ¿qué sociedad nos ha tocado vivir a ti y a mí? El día de hoy platicaba con un hermano y me decía, es que el celular lo único que te promueve, obviamente digo, también depende a dónde te metas, ¿verdad? Pero en ocasiones lo único que promueve es mucha inmoralidad. Y eso sí, desde aquí decimos, cuidado, muchachos, cuidado, gente que está aquí, hermanos que estamos aquí, cuidado, porque Satanás es astuto y puede utilizar una herramienta que es útil, que es necesaria para comunicarnos, pero que en ocasiones puede desviar tu mirada para que la quites del Señor y la pongas en cosas que no son provechosas. ¿Estamos de acuerdo? Ok, por si fuera poco también, número 4, abundancia del engaño. Mateo 24, el Señor Jesús nos habló cuando los discípulos se le acercaron aparte y le dijeron, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. El Señor Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Y por qué les dijo eso? Dijo, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra, etcétera, etcétera. Dice más adelante, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y cuando dice la palabra profetas, también podemos decir, y muchos falsos predicadores se van a levantar y van a engañar a la gente. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ese es el punto número 5. ¿Qué va a estar sucediendo en la generación postrera? El enfriamiento del amor cristiano. ¿A causa de qué? De que la maldad está en su apogeo. Mateo 24:12, repito, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Pero el versículo 13 dice, más el que persevere, ¿hasta cuándo? Hasta el último. Cuando el Señor venga por su iglesia, entonces ¿qué? Será salvo. De tal manera, hermanos, que este es el panorama. Tenemos un adversario terrible, inteligente para la maldad, ¿verdad? Con artimañas planeadas, diseñadas para hacerte caer. Pero por otro lado tenemos un mundo que también está terrible.
persecución, apostasía y todo lo que ya te comenté ahorita. La pregunta entonces, porque si yo digo, bueno, entonces hasta aquí terminamos, el estudio quedaría incompleto. La pregunta que haremos a continuación entonces es, ¿cómo poder vencer? ¿Cómo poder vencer? Y aquí vamos a hacer un giro de 180 grados para decirte cómo vencer. ¿Qué dice la Biblia para que tú puedas llegar a la meta final? ¿Cuántos quieren llegar a la meta final? Levante su mano. ¿Cuántos quieren ver a Dios allá en los cielos? ¿Cuántos quieren alabarle? ¿Cuántos quieren agradecerle por todo lo que Él ha hecho por nosotros? Bueno, vamos a poner lo que nos corresponde. De Él es la salvación. No, yo no estoy diciendo que te vas a ganar tu salvación, para que nadie me vaya a malentender en el mensaje. La salvación es por gracia únicamente, ¿verdad? Pero no porque ya Dios te dio la salvación, dices, bueno, ahora vivo como quiero. No, porque entonces, pues, qué ilógico sería el pensamiento, ¿verdad? Ahora, punto número 1, ¿cómo vencer? Y comienzo con una noticia. Punto número 1, en tus propias fuerzas no podrás. Para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Así dijo el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Si tú quisieras llegar a la meta por tu propia fuerza, por tu propia inteligencia, por tu propia experiencia, por tu propio pie, yo quiero decirte, te vas a quedar a la mitad. No vas a poder llegar. Por lo tanto, debes comprender lo siguiente. Número 2, Satanás está vencido. Es más, él ya ha sido juzgado. Pero como decía, él es rebelde. Se opone a la voluntad de Dios. Pero Satanás está vencido. Él fue derrotado en la cruz del Calvario. Sin embargo, aún se opone a todo lo de Dios, pero él ya está vencido. Y si tú entiendes esta verdad en tu corazón, estás un paso adelante. Número 3, ¿qué voy a necesitar para hacerle frente a este ser malvado? Pues yo quiero decirte, Dios nunca te va a dejar con las manos vacías. Es decir, no te manda a la guerra sin fusil, no te pide que vayas allá sin armadura a la batalla, sino más bien Él te equipa de todo lo que tú necesitas. Y vamos a ver rápidamente algunas cosas importantes. Número 1, ¿sabes qué se necesita? Fe. ¿Qué se necesita? Fe. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y versículo 9. Era el texto que leíamos anteriormente, pero lo leí nada más a la mitad. Ahora ya te lo voy a leer completo. Dice, sed sobrios y velad. Y te da la razón del por qué te pide esto, seriedad y alerta. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero dice el versículo 9, esa es la parte que ahora nos interesa. Sí, ya conozco que es león rugiente. Ya entendí que anda buscando a quien devorar y que devora a los débiles, a los que no tienen compromiso. A esos son a los que se abalanza. Sin embargo, ahora yo quiero entender cómo hacerle frente. Dice el verso 9, al cual resistir firmes. ¿En qué cosa? En la fe. ¿Cómo podemos resistir al diablo? En la fe. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando te venga una adversidad, que cuando venga una situación complicada, carestía, enfermedad, problema familiar y un largo etcétera, no vas a decir, ay, pobrecito de mí, sino más bien piensa, esto mismo que estoy atravesando, seguramente otros hermanos alrededor del mundo que aman al Señor también están atravesando por lo mismo. Y seguramente Dios les dio la salida y Dios me dará la salida. Amén. Ok. ¿Cómo resistir al diablo? En la fe. Número 2, Santiago 4, versículo 7. Además, dice la Escritura,
Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Fíjate, son dos cosas que te está marcando aquí la Escritura. Ya tienes fe, ¿estamos de acuerdo? Ahora te sometes de manera voluntaria a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios. ¿Cómo conozco cuál es la voluntad de Dios? No esperes a que venga una voz audible y te diga, fulano, y tú digas, heme aquí, y te diga, haz esto o aquello. Comúnmente Dios te va a hablar a través de su palabra. Pero ¿cómo te va a hablar? Si de repente la Biblia está guardada, si de repente la gente dice, ay hermano, ¿se tiene que leer la Biblia? Pues sí, pero pues es que yo nada más los domingos porque es el día que hay reunión. Tienes que aprender a leer la palabra para que te puedas someter a Dios. Pero no solamente dice te sometas a Dios, sino también resistas al diablo. Y este resistir, dijimos que Satanás viene como tentador a nuestra vida, ¿cierto o no? ¿Cuántos han tenido tentaciones esta semana? A ver, levante su mano. Todos. Y algunas han sido medio, vamos a decirlo, débiles o han sido fuertes. ¿Quién ha tenido una tentación de aquellas esta semana, en estos días? A ver, quiero ver las manos. Pocos, oh, qué bueno, que algunos Satanás no viene a molestarles. Pero yo puedo levantar la mano y decir, hermanos, Satanás es terrible y viene con tentaciones espantosas. Pero la manera en la cual tú vas a decirle no es cuando viene esa tentación y dice, Señor, ayúdame, ampárame. Y te dice, enójate, grítale, respóndele, no te quedes con las manos cruzadas y los labios cerrados, háblale, póntele al brinco. Y tú dices, Señor, pero estás así, mira, con el puño, Señor. Y te acuerdas ahí de un pasaje que dice, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y empiezas a hacer así, la mano, Señor, aquí estoy, ayúdame a vencer mi tentación. ¿Estamos claros? De esa manera resistes. No de que de repente Satanás dice, ándale, grítale, y pues le echas el grito y hasta la cachetada. No, porque al rato dices, ay Señor, perdóname. Pues Dios dice, pero o sea, someteos pues a Dios, resistir al diablo, ¿y qué va a suceder? Huirá de vosotros. Amén. Ok. Entonces el punto 4 es someterse a Dios. Punto 5, Mateo 26:41. ¿Cómo puedes resistir al diablo? Dice, velar y orar para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí nos está hablando de esa lucha espiritual que hay en nuestro ser. Hay una batalla entre la carne y el espíritu. ¿Sabías que tú no solamente eres carne? O sea, vemos tu físico. Si eres alto, bajito, morenito, güerito, rubio, pelo castaño, negro, vemos tus características. Pero no solamente eres físico, también eres alma y también eres espíritu. Alma, espíritu, cuerpo. Ahora, cuando tú te conviertes a Dios, tú naces de nuevo. Naces de nuevo. Y dice la Escritura que la naturaleza de Dios está aquí en nuestra vida, pero seguimos teniendo una carne, ¿cierto o no? Y de hecho Romanos capítulo 7 nos habla justamente de esa adversidad que hay en nuestros miembros, porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero hacer, eso hago, decía el apóstol Pablo. Y si hago lo que no quiero, no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Hay una lucha, una batalla. Entonces, el espíritu está dispuesto, sí,
pero la carne es débil. Y cuando la persona dice, hermano, es que estoy siendo bien tentado y estoy cae y cae, la pregunta que le hacemos, si estás orando, estás velando, no, hermano, es que ya dejé la oración. Por eso la Biblia nos manda a estar velando y orando. Y ahora no significa velar que no duermas, sino más bien que estés alerta. Punto 6, Hebreos 10:25. El punto 6 es no dejar de congregarse. ¿No dejar de qué? ¿No dejar de? Ok. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Se ve que esto ya era como una usanza también desde la antigüedad. Algunos tenían por costumbre no congregarse. Dice, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿A qué nos llama la Biblia? A que podamos estar en unidad, hermanos, en fraternidad. ¿Cuántos desean que ya llegue el día del Señor para poder reunirse con sus hermanos? Hermanos, evaluamos nuestros días de día de descanso en día de descanso. ¿Por qué? Porque es el día que nos congregamos para venir y estar con Dios. Hermanos, la alabanza que teníamos hace un rato, yo percibí a Dios aquí y yo decía, Señor, qué hermoso eres. Y le estamos cantando a Él, pero Él nos está bendiciendo a nosotros. Yo no quería que terminara el hermano. Yo decía, síguele. Pero bueno, también sé que hay horarios, hermanos. Sin embargo, qué hermoso es meternos en la presencia de Dios. Qué hermoso es meternos en la presencia de Dios. De tal manera que el congregarse es una necesidad. Hay gente que de repente dice, bueno, es que yo y Dios. Es el llanero solitario, yo y Dios. Yo quiero decirte, si ese hubiese sido el propósito de nuestro Señor Jesús, de que la persona se relacionara sola, en solitario, aislada, allá ermitaño, en la montaña, perdido por allá, ¿verdad? Bueno, así lo hubiera dejado establecido, pero Él dejó su iglesia. Él dejó, aunque sea, no estamos hablando de números, aunque sea una iglesia local pequeña, ahí debe de estar el hombre, la mujer cristiana, alabando a su Señor, estudiando la palabra, compartiendo sus vivencias con su hermano. ¿Estamos claros? Y esto es la gloria, hermanos. Son como las gotas que vamos a tener allá arriba en los cielos, las primeras gotitas. Porque después de aquí, comúnmente, pues decimos, hermanos, pues ya se acabó la reunión, pues vamos a comer a la casa de fulano, pues vámonos. Y entonces estamos compartiendo el pan, comiendo con alegría y sencillez de corazón. No estamos viendo a ver quién trajo carne, ¿verdad? No, aunque sean unos frijolitos. Pero donde hay amor, hermanos, uy, cómo se disfruta, ¿cierto o no? Puede estar ahí la parrilla, ¿verdad? La carne en la parrilla, pero si hay rencilla, si hay rencor, la gente está ahí hasta comiendo ahí con disgusto. No, pero pues si esta me hizo, imagínense, no hay bendición. Número 7. Efesios 6, por favor, versículo 10. Dice, por lo demás, hermanos, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La pregunta sería, ¿y cómo me puedo fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza? Bueno, para que no tengas duda, te deja la descripción de cómo hacerlo. Versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios. A ver, ¿Dios tiene una armadura para el cristiano? Sí. ¿Y para qué es esa armadura? Te lo explica ahí. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas, contra las artimañas, contra los engaños del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Estamos mirando contra quién es nuestra lucha? Nuestra lucha no es contra la sangre y contra la carne. Es decir, tu lucha no va a ser contra la suegra,
que viene y te dice alguna cosa hiriente, y a lo mejor ya te sentiste, ay, es que mi suegra vino y me dijo que así no le gusta la comida a mi marido, que ella no le preparaba así el alimento. Bueno, entiende, no es ella, es el malo que te quiere hacer trastabillar, ¿sí? Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra el diablo y sus demonios. Y por lo tanto, dice el versículo 13, toma toda. ¿Cuánta armadura debes de tomar? Toda la armadura de Dios, otra vez, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cuál es esa armadura? Versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, la cintura, ¿verdad? Con la verdad. ¿Qué tenemos que estar hablando? Verdad. Nada de mentiras, nada verdades a medias, verdad. ¿Sí? ¿Tengo que hablar qué? Y nada de, hay cosas a medias, porque así no son las cosas. Tenemos que estar ceñidos con la verdad. Y dice, y vestidos con la coraza, que va aquí en el pecho, de justicia. ¿Cómo deben de ser nuestros tratos? Justos. Justos en todo lo que hagas. Y para no espiritualizar, ¿verdad? O poner algo muy místico allá arriba, ay, la justicia, no, desde tus tratos. Por ejemplo, eres patrón, págale bien a tus empleados, ¿cierto o no? Dedicas a dar un servicio, pues si cotizaste de primera calidad, no le metas de segunda o de tercera, ponle de primera calidad. Porque en ocasiones hay gente que puede decir, no, cliente, mire, le va a salir caro porque le voy a meter un material de primera. Y bueno, dice el cliente, ahí está el anticipo, pero ya lo tiene en la mano y dice, bueno, pues le meteremos de todo, ni se va a dar cuenta. Cuidado, no se va a dar cuenta el cliente, pero Dios sí o no. Se da cuenta Dios, hermanos. Está en la tienda y de repente dice, bueno, voy a dar los kilos de 900 gramos, pues para irle ganando poquito al azúcar, ¿verdad? Y le empieza a quitar. ¿Será algo justo? El que vive la justicia dice, ahí está sus 1000 gramos y órale, ahí va el pilón. ¿A poco no? De tal manera que tenemos que ser justos en nuestros tratos también, en lo más sencillito. ¿Qué más? Dice versículo 15, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Qué significa esto? Predica, comparte la palabra. En ocasiones hay gente que dice, ay hermano, ¿y a quién le predico? Pues si ando bien ocupado siempre. ¿En qué andas ocupado? En el trabajo. ¿Y con quién trabajas? Bueno, tengo mis compañeros. ¿No les puedes predicar a ellos? No, pues que sí. La ama de casa, es que muchos quehaceres. ¿A qué hora salgo a predicar? ¿A dónde vas a comprar? Al mercado. ¿Y a quién le compras? No, pues al de la verdura, al del pollo, al de la carne de res. ¿Y no les puedes predicar a ellos? No, pues que sí. Entonces, tenemos que hacernos, ¿sí? Los que anuncian el evangelio de la paz. Verso 16, sobre todo. ¿Y por qué te dice sobre todo? Porque esta arma es muy importante. Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. ¿A dónde te ataca Satanás? Los pensamientos. Ahí está el marido que no llega, que ya trae 5 minutos de retraso y viene Satanás y le empieza a decir a la mujer, ¿dónde estará el hombre? Y a lo mejor ya se está imaginando, ¿verdad? Que el hombre anda regalando flores aquí y allá. Y dice, no hombre, imagínate que te está engañando, mujer. Ya está la mujer cristiana pensando, quién sabe qué tanta cosa. Cuando llega el marido, viene, se sienta a comer y le arroja el plato de comida a la mesa y le dice, ahí come. Oye, no hizo nada. No, pero Satanás sí. Y empezó aquí, mira, en los pensamientos, a maquinar. Y a veces se generan tantos problemas. ¿Por qué? Porque no se toma el escudo de la fe. Cuando Satanás intente meterte un pensamiento contrario, deséchalo. ¿Cómo? Con el escudo de la fe. Verso 17, y tomad el yelmo venía en la cabeza, de la salvación. ¿El que es salvo?
tiene una bendición. Yo sé que Dios me ha perdonado y nadie te puede decir lo contrario, porque tú tienes el entendimiento de que Él perdonó tu pecado. ¿Estamos claros? Pero no se queda ahí, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿A qué te manda? Si tú te das cuenta, la mayor parte de la armadura pues es de defensa, ¿sí? La coraza, el escudo, el yelmo. ¿Para qué? Pues para cuando venga el espadazo, pues pegue, pero no pase más. Pero hay solamente un arma de ofensiva para hacer daño. ¿Cuál es? La espada del Espíritu. ¿Y qué es la qué es la espada del Espíritu? Es la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿a qué te llama la Escritura? A vivir una vida apegada a la Biblia. ¿Decimos amén? Y por si fuera poco, termino, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Así que también te manda a orar y sobre todo también a pedir por aquellos que compartimos la palabra de Dios. Señor, hoy voy a ir a la congregación. No quiero oír al hombre que se va a parar allá enfrente. Quiero oír tu palabra. Háblame. Cuando venimos así, hermanos, y cuando oramos también por el que está parado aquí enfrente, Dios habla. Dios habla y habla claro. Dios habla y habla claro, hermanos. Así que estamos llamados a orar, a pegarnos a las Escrituras. Y por último, hermanos, a vivir una vida en fraternidad. En el Salmo 133, versículo 1 nos dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es delicioso, es bueno, es hermoso, hermanos, cuando los hermanos habitan juntos en armonía. Y como un ejemplo de esta bendición, que por cierto el versículo 3 del Salmo 133 en la parte final dice: porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Y como un ejemplo práctico, en Hechos capítulo 2, mi último texto, y terminamos la enseñanza, versículo 46 al 47, dice que la iglesia que se habían bautizado en aquel día 3,000 de personas, perseveraban unánimes cada día en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, una vivencia así es la que nosotros estamos buscando, no de ahorita, desde siempre. Que en medio de nosotros haya fraternidad, haya lazos de hermandad profundos, que no seamos solamente de hola y adiós, sino que nos quedemos verdaderamente a pues tener una armonía, habitar juntos en armonía. Y bueno, solamente como conclusión, quisiera decir, hoy hemos visto cuál será el ambiente espiritual al que se enfrentará o se está enfrentando ya el cristiano todos los días. Pero además hemos visto cuáles son las formas que Dios nos ha dejado en su palabra para poder vencer a el maligno, ¿verdad? Y pues yo quiero darle gracias a mi Dios porque no nos ha dejado solos, sino nos ha dejado también su Espíritu Santo para poderle hacerle frente a nuestro adversario. Y vamos a terminar con una oración y vamos a decirle a nuestro Dios: Señor, tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres hermoso, tú eres nuestro protector, tú eres el que peleas nuestras batallas. A ti te debemos, Señor, todo lo que tenemos, todo lo que somos. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Padre, y hoy queremos darte gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres hermoso, Señor, nos has bendecido,
desde siempre. Y a pesar de que vemos la lucha, la batalla y la tarea, no fácil, está difícil, Señor. Una cosa tenemos en nuestro corazón: para nosotros, imposible, pero para ti, todo es posible. Hoy nos queremos agarrar de tu mano. Hoy queremos sostener tu mano, Señor, y decirte hasta el final, Señor. Es cierto, vendrán turbulencias, vendrán fuertes vientos que tratarán de pegar contra nuestra vida, contra nuestra familia, contra nuestro matrimonio, contra nuestra iglesia, Señor. Pero una cosa queremos hacer: nos queremos mantener firmes en la roca, porque aquel que se sostiene en la roca no cae, sino que sale victorioso, Señor. Tú nos has dicho: no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice: yo te ayudo. Gracias por tu palabra. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.